Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con la última clase. Vamos a tocar el tema de la adaptación. Al final del ciclo reproductivo, una vez que tiene lugar la gestación eh, y el parto, la madre se encarga de suministrar un alimento rico en nutrientes, la leche, al el neonato, que le va a permitir un rápido crecimiento y adquirir un tamaño que le permita en poco tiempo mantenerse de forma autónoma. La glándula mamaria, los mamíferos están situados en distintas regiones eh, del, centrales de la madre y podemos tener la glándula mamaria en la región inguinal, como ocurre en la yegua, en la vaca y en las cabras, o eh, en la cavidad torácica y abdominal, como ocurre en la cerda, o en la cavidad torácica, solo como ocurre en primates. Centrándonos más en la vaca, que es a partir del cual el hombre más producciones de leche realiza, la vaca tiene 4 glándulas mamarias independientes en la región inguinal. Esas 4 glándulas mamarias, que también se llaman cuartos, no están unidas entre sí, y los cuartos traseros son más, o posteriores son más, contienen el 60% de la leche, mientras que los anteriores tienen solamente el 4%. O sea, hay una pequeña, no son exactamente iguales todos los cuartos. El sistema de ligamentos que mantienen la ubre unida a la pelvis hace que, que pueda soportar los grandes volúmenes que se acumulan en la glándula mamaria. Tengan en cuenta que con la determinada alimentación y con una determinada genética, existen animales que son capaces de producir más de 50 litros por día de leche en el pico de producción, ¿no? Hay que tener en cuenta que también que hay un pico de producción que no es, la vaca no está todo el tiempo produciendo la misma cantidad de leche, sino que va modificando esa cantidad hasta terminar con el secado, que es dejar a la vaca que no produzca leche durante un tiempo para que se regenere de vuelta la glándula mamaria. Bueno, la glándula mamaria está formada por alvéolos, que es la unidad funcional más pequeña de la glándula mamaria. Estos alvéolos están agrupados en lóbulos y estos lóbulos están dispuestos a lo largo de toda la ubre. Entonces tenemos acá los alvéolos y estos alvéolos están agrupados en lóbulos. A su vez hay una serie de conductos y tenemos la cisterna de la glándula y la cisterna del pezón. La leche que está disponible directamente para el ordeñe, para el ternero, sin que simplemente aplicando un vacío, es la leche que se encuentra en las cisternas, tanto la cisterna de la glándula como la cisterna del pezón. La roseta de Furstenberg es una estructura que impide la salida de la leche
a través del canal del pezón. Bueno, vamos a ir viendo por parte. Bueno, acá tenemos una la estructura del pezón. Esta sería la roseta de Fürstenberg, el anillo de Fürstenberg, que va a bloquear, que va a hacer que no gotee la leche, y el orificio papilar, el pezón, etc. De vuelta acá, todo esto está queratinizado, acá impide que por acá se salga la leche. Y en los alveolos mamarios, tenemos unas células mioepiteliales que responden a la acción de oxitocina. Entonces, la leche contenida en los alveolos no está disponible para el ternero, salvo que se produzca la secreción de oxitocina. En ese caso, se contraen los alveolos y la leche de los alveolos por los conductos va hacia la cisterna y pasa a estar disponible para el ternero o para el ordeño. Bueno, la liberación de leche es una secreción apócrina, quiere decir que se desprende parte de las células productoras de leche que se forman en vesículas de esta leche, que tiene mucho componente graso también, y se liberan estas porciones de células y se vuelve a regenerar. Pero una vez que alcanza el pico de producción de leche, se va perdiendo porque hay algunas de estas células que no se regeneran y que necesariamente tienen que pasar por un periodo de seco para regenerarse. Bueno, en los procesos involucrados en la formación de leche, la síntesis de leche, vamos a distinguir varios procesos que se llaman mamogénesis, lactogénesis, galastopoiesis y eyección de leche. La mamogénesis es el desarrollo de la glándula mamaria, la lactogénesis, el inicio de la lactancia, de la secreción de leche, la galastopoiesis es el mantenimiento de esa producción, y la eyección de leche se da a partir de que empieza a formarse la leche, desde la galactopoiesis, la galactogénesis y galactopoiesis. Vamos por partes. La mamogénesis. Bueno, tenemos una etapa fetal, embrionaria y fetal, hasta bien. Y después tenemos una fase prepuberal, la fase puberal y la fase gestacional. Entonces, hasta la fase prepuberal, el crecimiento decimos que es isométrico. ¿Qué quiere decir que el crecimiento de la glándula mamaria sea isométrico? Quiere decir que crece de la misma manera que crecen otros órganos del cuerpo. No hay un crecimiento diferencial. Iso igual. A partir de la pubertad, por la acción de las hormonas que está liberando de forma cíclica la vaca, vamos a tener un crecimiento alométrico. Además, el crecimiento isométrico no distingue entre los sexos. Y el macho crece de la misma forma que la hembra, la glándula mamaria. Mientras que a partir de la pubertad hay un crecimiento diferencial, diferencial, y bueno, y eso es por la acción de esta hormona. Tenemos la progesterona, que en cada ciclo va a haber un mantenimiento de la progesterona que va a estimular la producción de los alveolos,
y los estrógenos, que va a aumentar el desarrollo de los conductos, que van a permitir que haya más lóbulos y más alveolos. Además, también tiene incidencia la prolactina, la hormona de crecimiento y los lactógenos placentarios. Bien. Bueno, vamos a ver cómo es la glándula mamaria en una vaca virgen ya prepuberal, que empieza a tener picos de estrógeno, y acá vamos a ver que hay un desarrollo, ya empieza a haber un desarrollo de los conductos. Cuando esa vaca está en una preñez, que va a estar, toda la preñez va a estar en altos niveles de progesterona, va a tener un mayor desarrollo de los alveolos mamarios en plena lactación y luego en el periodo de involución o secado, cuando se deja a la manera de producir leche, se le da descanso, bien porque se le retira el ternero o bien porque se deja de ordeñar la vaca. Esto visto de otra manera, el volumen de tejido mamario, como tenemos acá, toda hasta la pubertad, hasta la primera gestación, y acá la primera preñez, fíjense cómo crece. Hay un crecimiento grande que no queda muy reflejado, pero acá sí que hay un crecimiento. Y este crecimiento prepuberal es igual que el resto. Vuelta ante la pubertad, poco desarrollo de los conductos. Durante la gestación, desarrollo de los conductos, pero no los alveolos. Antes de la gestación, perdón, y durante la preñez se desarrollan los lóbulos y los alveolos. Bueno, eso es, acá se explica por qué en un tambo lo que se busca no son cuando se preña una vaca no se está buscando exclusivamente el ternero, sino lo que se está buscando es una gestación para tener después una lactación. Bueno, todo esto sigo diciendo que es parte del desarrollo de la glándula mamaria. Respecto al desarrollo de la lactogénesis, lo que quiere decir que en el último tercio de la gestación empieza a darse la producción de la lactogénesis, aunque se empieza a preparar las células para sintetizar leche, pero está frenada por la acción de la progesterona. La progesterona va a inhibir la síntesis de lactosa. 4 días antes del parto, que empieza a caer los niveles de progesterona por la acción del cortisol fetal, recuerden, eso va a provocar que haya un incremento en la producción de lactosa. Y la lactosa es el azúcar que va a ser osmótico, que va a tener una incidencia en el volumen de leche. Cuanto más lactosa haya, más volumen de leche va a haber. Acá están otras hormonas que también están incidiendo. De vuelta acá, la progesterona inhibe a la prolactina e inhibe la síntesis de caseína, pero también fundamentalmente inhibe la síntesis de la lactosa sintetizada. Bueno, acá. Bueno, así que tenemos la lactogénesis 1, que se está dando durante la gestación. Tenemos prolactina, bajo nivel de ACTH, poca producción de leche. Están desarrollándose los alveolos y los conductos, pero tenemos poca
producción de leche porque está frenada por la acción tanto de la progesterona del cuerpo lúteo como de la placenta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la ACTH, el cortisol fetal, destruye o modifica la síntesis de hormonas de la placenta y esta empieza a ser estrógeno, empieza a ser prostaglandina F2-alfa que destruye el cuerpo lúteo, acá se produce una subida en la producción de lactosa, de leche. Entonces tenemos, bueno, en la galactopoiesis hay una serie de hormonas que están influenciando tanto estrógeno como progesterona, prolactina, hormona de crecimiento, oxitocina. Y esto es muy importante, que la oxitocina tiene que liberarse oxitocina para que se libere el contenido de los alvéolos y eso se tome como señal de que hay que volver a producir más cantidad de leche. Si uno deja de ordeñar, se va frenando la galactopoiesis. Bien, entonces, de vuelta, hablando del vaciado de los alvéolos. Entonces, tanto por la succión como por el ordeñe, hay un reflejo neuroendocrino que va vía aferente en nervioso, vía deferente es la oxitocina, que va a llegar a las células miopiteliales y van a provocar su contracción. Y eso va a hacer que se pierda más, que ese contenido vaya a la cisterna de la glándula, cisterna del pezón, y ese va a ser tomado por el ternero o por la vaca. Es importante que aplicando la presión negativa, lo único que se pueden vaciar son las cisternas y los grandes conductos de la glándula. Los pequeños conductos y los alvéolos no pueden vaciarse si no hay una contracción de las células miopiteliales. Por lo tanto, si no hay una estimulación. Así que una primera estimulación, que hay una baja de leche, y una segunda estimulación cuando está el ternero demandando más nutrientes, que va a hacer que haya un incremento en la producción. Bueno, entonces este es el reflejo neuroendocrino que decía, la glándula, la vía aferente en amarillo va a ser nerviosa y la vía eferente en azul va a ser la liberación de oxitocina. De vuelta acá, es muy importante que no haya que la vaca no esté estresada. ¿Por qué? Porque la liberación de adrenalina inducida por el sistema simpático bloquea la acción de la oxitocina. Por lo tanto, no hay contracción de las células miopiteliales de los alvéolos y esos alvéolos quedan llenos y eso es interpretado porque no hace falta leche y empieza a reducir la producción de leche. Así que, y es lo que ocurre en el final de la lactancia. Al final de la lactancia, durante toda la lactancia van disminuyendo el número de los alvéolos activos. Una vez que alcanza el pico, ya empiezan a ir reduciéndose con el tiempo. Por eso, una vaca que empieza una lactancia no se puede mantener indefinidamente, porque cada vez va reduciendo su potencialidad de producir leche. Por lo tanto, lo que se hace, se seca de forma
y se le vuelve a dar una... O sea, realmente lo que se hace es, una vez que la vaca se recupera, se le da servicio y va a estar gestando en el momento en el que está también estando en la estación, y se va a secar en el último tercio de la gestación cuando más cuanto más altos son los requerimientos del feto. Pueden ser que el feto crece fundamentalmente en el último tercio de la gestación. Entonces, ese último tercio de la gestación es aprovechado para secar a la vaca y permitir de esa manera que vuelva a regenerar todo su potencial de producción de su glándula mamaria. Entonces, es necesario que haya una regeneración de todo el tejido mamario. Hay que dejar descansar la glándula mamaria y es lo que se conoce como el periodo seco o secado de la vaca. Que por supuesto en el ordeñe y o sea, que conviene que tanto el destete como el ordeñe se vaya haciendo, puede ser brusco o paulatino, depende pero hay que estar atento porque puede provocar problemas este destete. Bueno, no olvidar el calostro, que es la primera secreción de la glándula mamaria, que tiene altos niveles de inmunoglobulina, tiene altos niveles de estrógeno, que tiene un efecto laxante, tiene elevado nivel de inmunoglobulina, proteína, vitamina, y que es esencial para que el neonato reciba una inmunidad pasiva que le va a acompañar durante el tiempo hasta que él madura su sistema inmune. Fíjense la diferencia entre la cantidad de inmunoglobulina en leche y en calostro, la cantidad de lactosa, de grasa, etc. Y fíjense la composición que tiene la leche, muchos son componentes directamente filtrados, pero hay otros que son sintetizados por la glándula. Grasa, lactosa y proteína, caseína son producidos en la glándula mamaria, mientras que otros son directamente extraídos de la leche de la sangre, para liberar en la leche. Bueno, la lactosa, acuérdense, una glucosa y una galactosa, que hay dos subunidades, para síntesis, una de las cuales está inhibida por progesterona, por eso hasta que no caen los niveles de progesterona no se puede mantener alto, no se puede producir la lactosa y por lo tanto no se puede tener un volumen de leche. Ahora, ¿qué es la mastitis? La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria que viene acompañado con hinchazón, dolor, calor y que se pone rojo. La mastitis surge como consecuencia de una infección, normalmente es a través del pezón, ¿no? Entonces los organismos invaden a través del canal del pezón y migran y colonizan, parte de la glándula mamaria o toda la glándula mamaria. Para eso en la glándula mamaria y en la leche se encuentran neutrófilos, células del sistema inmune, glóbulos blancos, que están constantemente atentos a las invasiones de estos microorganismos. Pero hay veces que la infección es más grande que la acción del sistema inmune y se producen infecciones. Esto provoca una merma en la producción e incluso puede llegar a que la producción no pueda ser utilizada. Eso es lo que se conoce como una mastitis
puede ser clínica o una mastitis subclínica. Entonces, subclínica, estamos hablando de que está habiendo un cambio en una mayor temperatura, puede tener mastitis en un cuarto y no en todos. Y normalmente lo que se utiliza mucho es el té de California para ver si tiene mastitis. Y este test lo que chequea es la presencia de células somáticas, de células de la vaca, células epiteliales, pero también células del sistema inmune. Bien, terminamos en la parte de lactación y por último vamos a hablar un poco de bienestar animal. El bienestar animal es una exigencia que viene dada por los consumidores, pero también por los productores que se dan cuenta de que, como ya lo hemos mencionado varias veces en esta clase, siempre y cuando la vaca se encuentre relajada, se encuentre con su sistema parasimpático activado, mayor va a ser la producción de esta vaca. Mientras que si esta vaca activa el sistema simpático, va a tener más pérdidas porque va a tener que dedicar más recursos a ese estrés del sistema simpático de huida, ¿no? Bueno, muy importante que se tengan en cuenta que la sociedad nuestra, o la sociedad monoteísta, judeocristiana, y no conozco mucho la islámica, pero imagino que también consideran al hombre como el centro de la creación, por lo tanto que todas las especies animales están bajo o sea, están a su servicio. Esta es una idea que poco va cambiando, poco a poco va cambiando, y eso hace que prácticas que eran normales y aceptadas por la sociedad hace unos años, hoy en día están cambiando, ¿no? Yo les puse al principio del curso una foto de una carrera de galgos, que en nuestro país eso ya no está permitido, ¿no? Y eso ha sido una evolución que ha ido tomando digamos, la legislación actual. Es claro entender que los animales tienen lo que se llama comportamientos innatos. Los animales y nosotros tenemos comportamientos innatos que son formas de actuar que, digamos, son impuestas por el ambiente, al hacer aquello que está determinado no por la experiencia del animal, sino directamente lo traen en su ADN, se dice. O sea, es una respuesta que tienen absolutamente incorporada. Conocer esa respuesta y satisfacerla, esa necesidad de satisfacerla, va a hacer que el animal no esté tan estresado. O sea, hay que tener que los animales como no son solo un reflejo, ¿no? Ante un determinado estímulo responden de una manera determinada. O sea, existen, por supuesto, reflejos como el rotuliano, en el que cuando uno golpea directamente una determinada zona, levanta la pierna sin posibilidad de intervención en eso, porque es un reflejo que no es voluntario. Pero por supuesto que existen otros estímulos que generan
comportamientos en el animal, pero que no son absolutamente que permiten que el animal satisfaga su necesidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la necesidad que tienen las aves de hacerse baños de arena para eliminar, para ayudar a la limpieza de sus plumas. Bueno, esa es una necesidad que tienen, y que si nosotros en la crianza del ave no le suministramos un arenero, un material que permita hacer ese, el ave va a buscarlo de alguna manera. Acá hay una foto en la que tenemos un ave que está sobre un vidrio, que intenta, que le ponen arena debajo y que intenta hacer ese movimiento de bañado con la arena. Y acá tenemos un ave que no tiene pluma, un mutante que no tiene pluma, y esta ave que no tiene pluma se da al baño de arena independientemente de que no tenga pluma. No lo necesita, pero ya sigue teniendo ese comportamiento innato. Esto lo se llama necesidades comportamentales. O sea, y estas necesidades comportamentales innatas o instintivas, que son características de la especie, que nosotros necesitamos conocer para poderlas satisfacer, suministrar esos estímulos llave que permitan que el animal desarrolle estos comportamientos que tiene de alguna manera comportamientos innatos, porque si no le suministramos esos estímulos, el animal va a sufrir una frustración y va a estar en estrés. Esto es un ejemplo de esto. No un ejemplo de esto, pero evidentemente, además de estímulos innatos o respuestas innatas, también hay lo que se llama una capacidad de adaptarse, un aprendizaje que tienen los animales. O sea, porque si no, no hubieran subsistido en un ambiente cambiante como en el que vivimos. O sea, si siempre tuviera la misma, un ambiente exactamente igual, que nunca cambiase, y eso es el ejemplo de japonés, el que está todo perfecto, los arados no se mueven, las piedras quietas, entonces no necesitaría tener una capacidad de aprendizaje. Ahí podría sobrevivir perfectamente con estímulos ya. Para adaptarse bien a los medios que son cíclicos y van cambiando, existen también formas de interpretar cómo está cambiando la naturaleza, y eso lo hemos visto en las especies, por ejemplo, que tienen que son poliéstricas estacionales. Van a ovular en el momento que más les conviene ovular, porque ya lo saben, están programadas para eso. ¿Sí? Y por supuesto, si el ambiente fuera mucho más absolutamente cambiante, pudiera pasar cualquier cosa, entonces la memoria con los conocimientos, con los estímulos innatos no servirían, serían inservibles, porque necesariamente tendría que estar completamente siempre interpretando, no tendría estímulos innatos. O sea, el ambiente en el que estamos es cambiante, pero siempre con ciertas reglas, y además es cíclico. Eso es lo que le permite tener un conocimiento innato que le ayuda a vivir en este ambiente que cambia pero con ciertas reglas, además de un aprendizaje. Bueno, entonces, vamos a ver. 3 tipos de selecciones. Está la selección natural, que es la que dice que hay cambios al azar y que el éxito reproductivo no es aleatorio, y que sobrevive el animal más apto y que los menos aptos mueren. El sexual, el éxito reproductivo en competencia directa con otro integrante de la misma especie, solamente se
pasa a la siguiente generación el mejor, y la domesticación, capacidades perceptivas que no necesariamente cambien con la... Hay capacidades que no cambian necesariamente con la domesticación, porque la domesticación implica cambios fisiológicos de comportamiento, incluso anatómico y cognitivo. En este caso, ahora, una vez que el animal fue domesticado, el animal pasa a tener, digamos, la selección natural ya no tiene mucho peso y la selección sexual la hace el productor. El productor va seleccionando aquellos individuos que él considera mejores para su propósito. Así que él se convierte en, toma las decisiones de qué animales se van a reproducir. Bueno, no hay que confundir domesticación con el proceso de amansamiento. Un animal manso no quiere decir que sea un animal doméstico. Si nosotros tenemos un tigre desde que nace y lo criamos en nuestro ambiente, el tigre puede ser un tigre manso. Pero hay que tener cuidado porque si a ese tigre manso se le aparece un estímulo llave de un comportamiento agresivo, es posible que lo tenga. Y eso, en el proceso de investigación, esos estímulos llave de comportamientos agresivos han sido minimizados o reducidos. La domesticación es un proceso de largo plazo, mucho tiempo, mientras que el amansamiento es un proceso individual. La domesticación es de la especie o de la raza del grupo, de un grupo, mientras que el amansamiento es de un individuo. No confundir esto. Así que cuando la selección natural se abandonó y aparece la selección humana, es cuando no se favorece a lo mejor para la especie, se favorece lo mejor para los intereses humanos. Y ahí se obtienen chanchas súper prolíferas que tienen más de 15 pechones por camada, o pollos que engordan tremendamente. Fíjense, estos pollos, esto es lo que, como engordan un pollo, en el 67, en el 70 y en el 2005, creo, no me acuerdo la fecha, pero acá tienen la fecha ustedes, y cómo van engordando con distintos días de vida. Fíjense la diferencia que hay en un pollo hace unos años, que se ha seleccionado animales que crecen más rápido y que son más eficientes. De manera, la producción de leche, más de 50 litros por leche, o la cantidad de músculo en ese animal. Tiene mucha más cantidad de músculo. De la misma forma, digamos, hay algunas tradiciones que se han ido abandonando porque no se pueden justificar para las prácticas, o digamos, el momento actual. Así que ni las correas de toros, las peleas de gallo, ni en la doma también está más, y se busca una doma mucho más humanitaria. El sistema de producción, en cierta medida, los sistemas de producción restringen el ambiente. Los sistemas de producción están, de alguna manera, limitando el comportamiento natural del animal. Están forzando a que estén en condiciones más próximas de los animales, están alterando los grupos sociales, etc. Pero esto
es digamos, un equilibrio. Es imposible no alterar nada, pero tenemos que alterar lo menos posible para no afectar la producción. Bueno, hay un libro que consideraba a los animales como máquinas de producción, Animal Machine, que digamos fue pionero en todo narrar cómo era la concepción que se tenía de los animales cuando empezó a desarrollarse el bienestar animal, que empezó a desarrollarse en Inglaterra y que, digamos, en los años 90 ya empezaron a desarrollar, se fijan las 5 libertades que tiene que tener un animal. Entonces, un animal tiene que tener una libertad de sed y de hambre, o sea, tiene que tener acceso a agua fresca y un alimento que cubra todas sus necesidades. Tiene que tener una libertad de disconfort en un ambiente apropiado, que tenga un refugio y un área de descanso, libertad de enfermedades y dolores, libertad de expresar su comportamiento normal. Esto es una de las libertades más difíciles de combatir, y una libertad de miedo o aflicción. Condiciones que eviten el sufrimiento mental. Bueno, todo establecimiento tiene que tener como premisa tratar de cumplir estas 5 libertades. Seguro, cumplir la primera, la segunda, la tercera y la quinta, y hacer todo lo posible por reducir o minimizar la cuarta. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria, SENASA, el bienestar animal es un trato humanitario a los animales, definido como un conjunto de medidas para disminuir la tensión, el sufrimiento traumático y el dolor de los animales durante su traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. Durante todas las prácticas que se hacen con los animales. Darle un trato humanitario, ya es un poco complicado introducir la palabra humano en el trato con los animales, para disminuir la tensión, el sufrimiento, los traumatismos y el dolor. Entonces, los acercamientos que tenemos que hacer a este bienestar animal van de la ciencia, desde la ética y desde la legislación. Entonces, la ética está demandando un mejor trato, la ciencia trata de cuantificar eso y la legislación va por detrás, modificando las leyes para que ese trato que propuso la ética sean dados y que avaló la ciencia sean dados. Entonces, ¿de dónde nace? De la ética de los consumidores, ecologismo, razonamiento emotiva, alimenticio. Razones emotivas, bueno, hay un efecto que está dando cada vez con más asiduidad, es que las poblaciones son cada vez más urbanitas, ¿no? Las poblaciones de la ciudad son cada vez más, pesan más en la sociedad, y cada vez menos sociedades rurales que tienen otra aproximación con los animales. Y eso le da a los consumidores un comportamiento que se comportan con los animales como con los únicos animales que conocen, que son las mascotas. Entonces tratan casi a los animales de producción como si fueran mascotas, como si fueran parte de la familia. Y eso exige una serie de situaciones que no son viables, de trato que no son viables. Además, no hay que olvidarlo,
desastres alimenticios como el de la vaca loca. La vaca loca, que es una enfermedad originada por un prión y que este prión se transmitía por, a su vez, comer el sistema nervioso de vacas que habían sido contagiadas, y era una práctica muy común utilizar harinas animales para alimentar animales. Entonces eran como forzar a una vaca que fuera caníbal, ¿no? Y eso propagó la enfermedad, y ahí cuando la gente dice, no, una vaca no come vaca porque le tenemos que modificar esto para hacer más productivo, aumentar la producción, y independientemente, y esto ha provocado este tipo de aparición de estas enfermedades. Por lo tanto, o la contaminación de dioxina por utilizar agua contaminada, bueno, una serie de situaciones de desastres alimenticios que pusieron a la luz que no, yo prefiero pagar un poco más, como un poco menos de carne, pero que esa carne sea de mejor calidad. Además, hay una necesidad del bienestar animal desde los productores que identifican pérdidas por el mal manejo y, por ejemplo, pérdidas de litro de leche simplemente porque esas vacas están estresadas, están liberando adrenalina y cortando la cadena o la ruta de activación de la oxitocina. Por tanto, esto pone de manifiesto la necesidad de asegurarse que las vacas lecheras no están siendo sometidas a ningún tipo de estrés. O incluso la calidad de las carnes, como les comenté, que la vaca vaya al sacrificio de la mejor manera posible, etc. Entonces, el bienestar animal va a estar influenciado por aquellos recursos que hacen a la crianza. Ganadero, hay que de alguna manera educar a los peones y a los productores para que tengan empatía por los animales que están produciendo y un mejor conocimiento de esa especie, y a desarrollar habilidades de observación. Hay que cuidar las instalaciones en las que están y darle una buena calidad de alimento y de agua. Y, por supuesto, tratar de perfeccionar o elegir bien qué biotipo uno quiere, qué especie, qué estructura genética, qué selección va a ser, etc. Desde la etología del animal, uno tiene que conocer ciertos comportamientos que tiene el animal, comportamiento que tiene. Por ejemplo, tiene el comportamiento epimelético o materno-filial. Es decir, un ternero va a estar imitando a la madre durante sus primeros años de vida. Entonces, tratemos de permitir que el ternero esté cerca de la madre, le va a ayudar a desarrollar menos estrés. Agonístico, sobre todo los machos, van a tener un establecimiento de jerarquía, y eso conviene que los animales no están modificando los grupos de animales, porque cada vez que modifica, que sacas animales y metes animales, esos animales van a volver a establecer su orden jerárquico, lo que va a provocar pelea, daños, estrés, y eso conviene, bueno, que lo hagan, crezcan juntos, entonces lo van a hacer a temprana edad, van a establecer su jerarquía y eso se va a quedar fijado y no va a haber alteraciones. Ya en lo mimético es que es mucho mejor trabajar con animales en grupo que trabajar de forma aislada. Como los rumiantes son animales, son presa,
Los rumiantes tienen lo que se llama distancia de fuga, que es la distancia en la cual el animal no se siente amenazado. Si vos te aproximás y superas esa distancia de fuga, el animal va a tratar de alejarse de vos. Entonces, la distancia de fuga es importante respetarla. Y conocer también la sensibilidad que tienen a los sonidos, a movimientos, etc. ¿Por qué? Porque cuando uno le altera alguna situación del animal, esa alteración en el bienestar va a provocar un cambio de comportamiento, y ese cambio de comportamiento va a ir en función de cómo es el cambio en el bienestar. Cambio en el ambiente genera una adaptación, pero hay cambios en el ambiente en que el animal no se puede adaptar e incluso puede llegar a la muerte. Entonces, hay una adaptación posible sin costo, ahí es donde nos tenemos que mover. Una adaptación posible con costo para el animal que puede generarle un estrés crónico. Muchas veces se observa por cambios de su comportamiento, por la aparición de estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos que hace el animal y que no tienen ningún fundamento, y que uno perfectamente lo puede reconocer. Como por ejemplo un animal que está constantemente moviéndose de izquierda a derecha o tocándose la pata o chupándose la pata. Eso normalmente son por aburrimiento, porque el animal está estresado, lo manifiesta de esa manera. Miedo y la angustia, la utilización de perros, de la utilización del rebenque, bueno, estar agrediendo, empujando, hacinamiento, picana, todas estas cosas tienen que tratar de ser desterradas. ¿Cómo medir cómo es la adaptación del animal a este cambio? Bueno, hay medidas fisiológicas del estrés, o sea, se pueden medir directamente cantidad de adrenalina o cortisol en sangre, el pulso cardíaco, la glucemia, leucocitos en sangre, comportamiento, se puede ver número de defecaciones, de micciones, número de la aparición de estereotipias. Se puede ver también por productividad, lesiones o engordes, o la evaluación del ambiente, metros de comedero, luces, etcétera, si hay zonas embarradas o no, si hay zonas con muchas sombras, etcétera. Y los cambios, normalmente lo que se hace para medir el estrés es observar y ver área de fuga, agresividad, si el animal está deprimido, reducción de la productividad, reducción de la exploración, vigilancia, agresión, media, alta, etc. Bueno, el concepto es importante de reconocimiento ambiental. Incluir en el ambiente de producción algún recurso que le permita al animal estimular algunos comportamientos innatos que tiene. Por ejemplo, una pelota en un gallinero o en un chancho puede facilitar que el animal juegue. Algún tipo de juguete, música, eso puede ayudar a evitar que el animal, o sea, facilitar que no se deprima. Es importante tener en cuenta cómo perciben el ambiente, sobre todo la diferencia en la percepción de los colores y los sonidos. Y algo provoca mucho estrés es
el transporte al frigorífico, esto es una exageración, pero bueno, muchas veces van hacinados los animales, y otro estrés también el pasar por la manga para la vacunación, otro estrés el descone, las castraciones, aplicaciones con hierro, etc. Estrés por cambio de la dieta, o siempre que hay pasaje de un destete o llegar un animal a feedlot, eso va a provocar estrés, y los estrés por cambio de grupo, por esta presencia con animales no habituales. Bueno, ahí tienen algunos indicadores, como ya lo había comentado, de eyecciones o micciones, observar. Siempre es bueno tener algunas mediciones de comportamiento que son más económicas que mirar una hormona, que suele ser algo mucho más caro. Entonces el estrés ambiental, anorexia o hipertermia, aumento de la temperatura corporal, el útero comprometido, bueno, baja tasa de preñez, anorexia, baja la ingesta, a su vez también menos reserva lipídica, y eso también provoca mala gestación. Es importante que el productor reconozca y asuma que un buen entendimiento del comportamiento del animal y adecuar bien las instalaciones a su manejo va a permitir un aumento del bienestar animal, que va a terminar repercutiendo sobre el bolsillo del productor, que va a aumentar la producción. Acá vemos algunas fotos de animales que han sido destetados jóvenes y tienen el reflejo de mamar, entonces maman entre ellos porque no, o lesiones que se producen que canibalismo, estereotipas, agresiones entre ellos, y hay otros métodos alternativos que, si bien pueden uno pensar que tienen menos animales por metro cuadrado, que al final a la larga va a tener una producción equivalente o parecida. La producción de leche es muy directo, porque se ve de forma muy inmediata que el estrés provoca más producción. Bueno, en nuestro sistema semipastoril, vamos a trabajar mucho con la zona de fuga para movilizar los animales con bandera, a pie, no a caballo, no permitir escapar de los tambos, utilizar un sistema de refrigeración con ventiladores que baje la temperatura corporal de la vaca, sombras naturales, que disponga de agua fresca, limitar el pastoreo, de alfalfa jóvenes para evitar el timpanismo, pavimentar los accesos al tambo para evitar barro, etc. Así que hay una serie de medidas que son muy importantes. El ordeño es una de las, o sea, la vaca de tambo es una de las vacas que tiene más contacto con humanos. Y hay un programa que se está cada vez extendiendo por algunos países, y que llegó recientemente a Argentina, que son los tambos robotizados, los cuales se enseña a la vaca a ordeñarse a su demanda. Entonces, la vaca, cuando siente presión en las ubres, va a un lugar y ahí la está esperando un robot las 24 horas del día y la ordeña. Entonces ahí se observa que hay vacas que se ordeñan 4 o 5 veces al día y otras que se ordeñan solamente 2 veces al día. Eso que depende también del animal. Una de las maniobras que más repercute en la calidad de las carnes es el transporte del frigorífico, desde el embarque, el traslado, el desembarque, el corral de espera, cómo se produce el aturdimiento por bloqueo, el degüello, etc. Y eso, si uno se puede pensar que un novillo terminado lleva unos 2,5, casi 3 años,
el menos del 0,1% del tiempo, que corresponde a las últimas 24 horas de vida del animal, tiene una incidencia muy grande en la calidad de carne. Por ejemplo, muy común en cerdo es lo que se llama el PCE, palidez exudante, producido por un estrés severo debido al sacrificio, lo cual provoca ácido láctico en las carnes. Lo mismo pasa con un síndrome que parece bovino de FD, oscura, firme y seca, que es por la reducción, agotamiento de glucógeno en la camino al frigorífico. Bueno, pues por supuesto las picanas provocan microhemorragia en la carne que provoca sacarla de, no se puede utilizar en algunos mercados, como por ejemplo los mercados que más pagan, como la Cota Hilton, no permite que se utilicen picanas, y si encuentran esa microhemorragia se descartan la res. Y por eso actualmente hay una alteración de las mangas que van a los frigoríficos, de cómo tienen que ser establecidos, para que minimizar el estrés del animal. Entonces hay una persona que se llama Temple Grande que la facultad de agronomía le dio un doctor honoris causa hace unos años, que diseñó las mangas de los frigoríficos curvas para que la vaca no vea todo el destino final de esa manga cuando van a entrar en sacrificio. Además permite ayudar a desplazar a la vaca colocándose en cierta posición de la vaca para que te vea y por fuga trate de avanzar y así se va sin necesidad de agredirla ni nada, la vaca va avanzando. Tienen fotos de... Y además esto permite trabajar con grupos más reducidos en porcinos y en bovinos, pero numerosos en ovinos, porque por una circunstancia de que son animales gregarios. Y además también define el método de aturdimiento que precede al sacrificio del animal. Ustedes saben que los animales mueren por desangrado, pero previo al desangrado se le hace un método de aturdimiento para que el animal llegue al desangrado de manera inconsciente. Entonces hay que evitar ciertos ruidos molestos, luces que puedan provocar un estrés en el animal. El aturdimiento mecánico, golpe, en esta situación, en esta posición de la cabeza, necesita un buen sistema de sujeción para que el golpe sea más certero. Y hay que tener en cuenta que hay aturdimiento y perforación. La perforación de la vaca loca está siendo prohibido, así que básicamente todos andan con percusión. Aunque hay que tener en cuenta que hay un 20% de los animales que no se aturden y que tienen 20 segundos para provocarle la muerte al animal. Entonces, bueno, en ese periodo vos le das el bloqueo, el animal se queda inconsciente y aprovecha para cortar. Acá, carótida y aorta, o acá, carótides, yugular y carótida. El aturdimiento eléctrico es aplicar un campo eléctrico, también sirve. Hay algunos animales más difíciles y lo que
cada vez se está empleando más el aturdimiento con dióxido de carbono, cual poner una atmósfera alta de dióxido de carbono, el 90% de dióxido de carbono, por 30 segundos el animal se va a quedar inconsciente. Y después, bueno, va a cortar la carótida o la aorta. Bueno, un problema acá son los sacrificios religiosos. Hay algunas religiones que tienen determinado cómo se tiene que sacrificar al animal, y muchos de estos sacrificios no incluyen el aturdimiento. Por lo tanto, hay una especie de conflicto entre los sacrificios religiosos y los sacrificios de la ley, ¿no? Pero poco a poco esto se está también superando. Bueno, es importante que desde los consumidores exijan cambios en los sistemas de producción, y esto ocurre mucho en el mercado europeo, que suele ser uno de los mercados que más paga, y que exigen tanto que haya organismos que certifican que este sistema de producción, este productor genera, así como produce carne con tales características y en tales condiciones, y de esa forma ser aceptado en esos mercados. Otro problema con respecto al bienestar lo tienen los animales de investigación. Los animales de investigación muchas veces son sometidos a técnicas, digamos, ciertas, o sea, ¿por qué buscar tener un objetivo? O sea, hay unos pocos animales que pueden sufrir ciertos problemas, cierta alteración del bienestar, pero por supuesto tiene que estar aprobado por un comité de expertos, y este comité de expertos tiene que de alguna manera decidir si los conocimientos esperados van a justificar esta falta de bienestar de estos animales. Aunque siempre este comité principal va a tratar de reemplazar, reducir y refinar, reemplazar siempre que pueda un animal más simple, o un grupo de células, o el ensayo por computadora, para tratar de reducir, para tratar de refinar el ensayo. Además de estos animales no van a entrar en la cadena alimenticia y se van a descartar, cómo se van a obtener. Se van a descartar después de su utilización. O también te determina en qué momento, si el animal está sufriendo, qué alimento se va a poner punto y final. O sea, en qué condición ya no se justifica más que se está haciendo el ensayo. Es importante tener en cuenta eso, porque un animal estresado me va a estar dando a mí unos resultados alterados, porque no van a ser los resultados que me tenían con un animal en otras condiciones. Bueno, ahí está el protocolo de formación de SICUAL de la facultad. Todo esto para concluir que las especies tienen un comportamiento innato, y que tanto en la producción como en la investigación nos ayuda mucho a conocer este comportamiento innato y establecer una armonía entre los investigadores o productores y los animales, para evitar los estrés crónicos y para ofrecerles por supuesto que gocen de las 5 libertades, y tratar de enriquecerles su ambiente para que puedan desarrollar todas sus
comportamiento innato. El animal que no está estresado es un animal que se encuentra en armonía con el medio y por lo cual su rendimiento de producción será óptimo y el bienestar animal no es medible de forma directa, pero sí hay indicadores válidos científicamente, tanto niveles hormonales como pautas de comportamiento. Así que es bueno conocer las pautas de comportamiento para tener una idea de cómo está siendo estresado el animal. Bueno, con esta terminamos esta materia. En la última clase del miércoles vamos a plantear algunas preguntas sobre esta clase y sobre las clases anteriores, porque el siguiente miércoles tendremos el examen. Bueno, les mando un saludo y nos vemos el miércoles.